No sé desde dónde me estás viendo. Tal vez estés sirviendo mesas en este momento, limpiando vasos con manos cansadas, o esperando que alguien finalmente te diga gracias. No importa qué hora sea, o cuán pesados se sientan tus pies, pero te prometo, la historia de hoy tocará tu corazón de maneras que nunca esperaste. Imagínate esto, un concurrido restaurante mexicano en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, donde el repiqueteo de los platos de Talavera se mezcla con el rico aroma de cilantro y chile guajillo. La cálida luz dorada proyecta suaves sombras sobre manteles de lino blanco bordados a mano, y el murmullo de conversaciones crea una sinfonía de confort urbano. En el corazón de este bullicioso santuario llamado la Casa de los Sabores, una joven llamada Rosa se mueve como un ángel silencioso entre las mesas. Las manos de Rosa son firmes mientras equilibra 3 platos humeantes de cochinita pibil, sus movimientos gráciles a pesar del peso que carga, no solo de la comida, sino de cargas invisibles que presionan sus hombros cada día. Su sonrisa es cuidadosamente amable, practicada en el arte de hacer que otros se sientan bienvenidos, mientras ella misma permanece invisible. Detrás de sus ojos oscuros yace una fatiga que solo quienes trabajan en silencio comprenden verdaderamente. El agotamiento de ser tratada como parte del escenario, nunca parte de la conversación. Su delantal manchado, anudado firmemente alrededor de una blusa blanca sencilla que ha visto incontables turnos, cuenta la historia de alguien que trabaja no por pasión, sino por necesidad. La tela se ha suavizado por incontables lavadas, y pequeñas manchas cerca de los bolsillos hablan de comidas apresuradas entre órdenes. El cabello negro de Rosa está recogido en una cola de caballo pulcra, algunos mechones rebeldes enmarcando su rostro que inconscientemente acomoda detrás de la oreja cuando está nerviosa. Esta noche, el restaurante pulsa con energía de sábado. La máquina de café de olla sisea como una vieja amiga, los meseros se deslizan entre las mesas con precisión practicada, y el calor de la cocina crea una neblina tibia que lleva el aroma del mole hirviendo a fuego lento y tortillas recién hechas. Rosa conoce cada sonido, cada ritmo de este lugar que se ha convertido en su segundo hogar, un hogar donde trabaja, pero nunca pertenece verdaderamente al mundo de aquellos a quienes sirve. Mientras coloca un plato de flan napolitano casero ante una pareja de ancianos celebrando su aniversario, Rosa se vislumbra en el espejo antiguo del restaurante. 28 años, con ojos que guardan sabiduría más allá de su edad y una gentileza que el mundo ha puesto a prueba, pero nunca ha quebrado. Aún no lo sabe, pero esta noche algo penetrante está a punto de suceder que lo cambiará todo, aunque no de inmediato. La puerta del restaurante suena y Rosa alza la vista para ver entrar a un grupo de personas impecablemente vestidas. Entre ellas se encuentra un hombre cuya presencia pareciera cambiar el aire mismo del lugar. Alto, imponente, con el tipo de confianza que el dinero y los privilegios engendran. Su nombre es Alessandro Bianchi, y aún sin saber quién es, Rosa puede sentir el peso de su mundo. Un mundo de imperios de moda de lujo, portafolios de inversión y cuentas bancarias suizas llenas de riqueza generacional. Rosa no sabe que este momento, esta noche ordinaria de sábado, se convertirá en el primer hilo de un tapiz de humillación y redención que pondrá a prueba cada fibra de su dignidad. Simplemente alisa su delantal, toma su libreta y se prepara para servir, como siempre lo hace, con gracia silenciosa y fuerza invisible. Las horas se extienden ante ella como un puente infinito entre el agotamiento y la esperanza. Y en algún lugar de los rincones iluminados por luz dorada de la Casa de los Sabores, el destino comienza a susurrar sus primeras notas crueles. El día de Rosa había comenzado a las 5:30 de la mañana, no con el lujo de un despertador, sino con el sonido de la tos laboriosa de su madre resonando a través de las delgadas paredes de su apretado departamento de 2 recámaras en la colonia Doctores. El barrio, con sus murales coloridos y el constante zumbido de los peceros, había sido su hogar por 15 años, desde que sus padres llegaron de Michoacán con sueños cosidos en la tela de su única ropa buena. Había preparado silenciosamente café de olla en una pequeña olla, la canela y el piloncillo creando un aroma dulce que momentáneamente
enmascaraba el persistente olor a humedad que se adhería a su departamento en planta baja. Su madre, Elena, se sentó en la pequeña mesa de la cocina, sus manos envueltas alrededor de la taza caliente como una oración. A los 55 años, Elena se veía mucho mayor. Su espalda curvada por años de limpiar oficinas en el centro, sus ojos empañados por una diabetes que no podía permitirse manejar adecuadamente. «Mija», susurró Elena en español, su voz cargando el peso de disculpas no dichas, «trabajas demasiado por nosotros». Rosa besó la frente de su madre, saboreando la sal de la preocupación que parecía residir permanentemente allí. «Es lo que hacemos por familia, mamá». Las palabras llegaron automáticamente. Un mantra que había repetido miles de veces, pero aún resonaban verdaderas en su corazón. Su hermano Diego, de 17 años, ya se había ido. A su trabajo de construcción que pagaba efectivo bajo la mesa, sus solicitudes universitarias escondidas en un cajón como tesoros secretos de los que no estaba seguro de merecer. Rosa lo había ayudado a llenarlas tarde por la noche, sus dedos trazando sobre los requisitos de becas y las preguntas de ensayo que se sentían como mensajes de otro mundo. El viaje a la Casa de los Sabores requería 2 transbordos de pecero y casi 1 hora de tiempo de viaje que Rosa usaba para reflexión silenciosa. Llevaba un libro de cocina usado y gastado, El arte de la cocina mexicana, que había encontrado en una tienda de segunda mano. Sus páginas estaban dobladas y llenas de notas al margen escritas, con su cuidadosa caligrafía. Los sueños, había aprendido, podían caber en los espacios entre paradas de camión. En el restaurante, el turno de Rosa comenzaba con inventario en el refrigerador, su aliento visible en pequeñas bocanadas mientras contaba quesos de Oaxaca y cajas de chiles secos. El frío era punzante contra su piel, pero lo agradecía. Un breve momento de solitud antes de que comenzara la actuación del día. Sus compañeros de trabajo eran una familia de cierta manera, unidos por el agotamiento compartido y la comprensión mutua. María, la mesera principal, era una mujer de 40 años que había criado a 3 hijos con propinas y determinación. Carlos, el lavaplatos, enviaba la mayoría de sus ganancias a su familia en Veracruz. Giuseppe, el chef, era el único que ocasionalmente trataba a Rosa como si tuviera cerebro, pidiendo su opinión sobre combinaciones de sabores y viendo su rostro iluminarse cuando describía un platillo que había soñado con crear. «Rosa tiene paladar», les decía Giuseppe a los otros cocineros con su marcado acento siciliano. «Ella entiende la comida como poeta, entiende las palabras». Pero entender la comida y tener permitido crearla estaban separados por un océano de circunstancias que Rosa navegaba diariamente. Sus manos, que podían identificar la madurez perfecta de un jitomate o el momento exacto cuando el ajo se volvía aromático, estaban relegadas a cargar las creaciones de otros. La hora del almuerzo traía rostros familiares. El empresario solitario que venía cada jueves por una quesadilla y escuchaba con genuino interés cuando Rosa recomendaba el especial del día. La pareja de ancianos, Francisco y Dolores, que habían estado viniendo por 12 años y siempre pedían la sección de Rosa porque recordaba que preferían limón extra con sus esquites. Estas pequeñas conexiones eran hilos de oro tejidos a través de la tela de la rutina. Rosa escuchaba sus historias con genuino cuidado. Francisco le contaba sobre los juegos de béisbol de su nieto. Dolores le mostraba fotos de su jardín. El empresario, cuyo nombre era David, a veces se quedaba después del cierre solo para ayudar a Rosa a acomodar las mesas, alegando que necesitaba la compañía más de lo que ella necesitaba la ayuda. «Tienes un don», le había dicho David una vez, su voz cargando la soledad de alguien que comía la mayoría de las comidas solo. «Haces que las personas se sientan vistas». Rosa atesoraba estos momentos porque le recordaban que su trabajo tenía significado más allá de los pesos que apenas cubrían las necesidades básicas de su familia. Su sueldo, aproximadamente unos 12,000 pesos al mes después de impuestos, desaparecía rápidamente. $6,000 para renta, $1,500 para los medicamentos de su madre y $1,000 para servicios, $800 para despensa, $500 para los gastos escolares de Diego y lo que quedaba para pasajes y el ocasional pequeño lujo como un nuevo libro de cocina. Sin embargo,
Rosa nunca se sintió pobre de espíritu. Se movía por el restaurante con orgullo silencioso, tratando cada mesa, como si estuviera recibiendo huéspedes en su propia casa. Su uniforme podría ser sencillo, sus zapatos gastados por incontables kilómetros caminados sobre pisos de mosaico, pero su dignidad permanecía inquebrantable. Mientras la tarde se acercaba y el restaurante se transformaba de lugar casual de almuerzo a destino íntimo para cenar, Rosa se volvió a anudar el delantal y revisó su reflejo en el pequeño espejo junto al baño del personal. Su rostro mostraba el gentil agotamiento de alguien que se daba libremente a sí misma, pero sus ojos aún tenían esperanza. El tipo de esperanza que cree que el mañana podría traer algo hermoso, algo que valiera todo el sacrificio. El comedor comenzó a llenarse con los comensales del sábado por la noche, y Rosa pisó el piso con la misma gracia silenciosa que traía a cada turno. No sabía que del otro lado de la ciudad, Alessandro Bianchi estaba seleccionando una corbata de seda que valía más que su sueldo mensual, preparándose para una noche que se cruzaría con la suya de maneras que ninguno podía imaginar. El universo, con su misterioso sentido del tiempo, estaba a punto de juntar dos almas de mundos opuestos, una formada por la necesidad y la humildad, la otra por el privilegio y la expectativa, y en el abrazo cálido e iluminado por luz dorada de la Casa de los Sabores, el escenario estaba listo para una colisión que revelaría el verdadero significado del valor. La puerta del restaurante se abrió con su familiar campanada exactamente a las 7:45, y Rosa sintió que la atmósfera cambió como la presión del aire antes de una tormenta. Alessandro Bianchi entró con un séquito que parecía llevar su propia gravedad, 3 acompañantes impecablemente vestidos, cuya risa sonaba con la frecuencia particular de aquellos que nunca habían dudado de su lugar en el mundo. Alessandro comandaba atención sin esfuerzo. Su traje gris carbón estaba cortado a la perfección, cada línea enfatizando su estructura alta y atlética. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con el tipo de precisión casual que requería peinado caro, y sus zapatos de piel italiana hicieron clic contra el piso de mosaico gastado de la Casa de los Sabores como un metrónomo del privilegio. Incluso su colonia, algo sutil e indudablemente costoso, parecía anunciar su llegada antes de que dijera una palabra. Rosa observó desde el otro lado del comedor, mientras María, la mesera principal, se acercaba a su mesa con la sonrisa deferente reservada para clientes que parecían que podrían dejar propinas sustanciales. La voz de Alessandro se llevaba fácilmente a través del restaurante, su español teñido con el acento melódico del norte de Italia, discutiendo negocios y opciones de acciones con el aire casual de alguien para quien los millones eran meramente números en una pantalla. La adquisición de la casa de moda se cerró ayer, estaba diciendo, aceptando la lista de vinos con apenas un vistazo a María. 42 millones en activos, más los acuerdos de licencia para los mercados europeos. Solo mi portafolio de criptomonedas ganó 300.000 esta semana. Sus acompañantes asintieron con admiración apropiada. Su conversación salpicada de referencias a jets privados, inversiones inmobiliarias en Milán y retornos de dividendos que excedían los salarios anuales de la mayoría de las personas. Rosa se encontró tanto fascinada como repelida por este vistazo a un mundo donde el dinero fluía como agua, donde el éxito financiero se usaba como joyería cara, exhibido para que todos lo admiraran. Cuando María se acercó a Rosa con la asignación, su expresión llevaba una advertencia. «Mesa 12», dijo silenciosamente. «Son particulares. El señor pidió el barolo de 1,000 pesos sin ni siquiera mirar el precio. Ten mucho cuidado, mija». Rosa enderezó su delantal y se acercó a la mesa con su libreta, sus pasos medidos y profesionales. La conversación se acalló mientras llegaba, 4 pares de ojos enfocándose en ella con varios grados de atención. La mirada de Alessandro era particularmente evaluativa, el tipo de mirada que parecía catalogar y descartar simultáneamente. «Buenas noches», dijo Rosa, su voz firme y cálida. «Soy Rosa, y los voy a atender esta noche. ¿Puedo comenzar con algunos aperitivos o prefieren escuchar sobre nuestros especiales? Tendremos el surtido de antojitos», dijo Alessandro sin consultar a sus acompañantes, su tono llevando la suposición de que sus preferencias eran universales.
Y tráiganos una botella del Barolo que le mencioné a la otra muchacha. Rosa tomó notas cuidadosamente, preguntando sobre preferencias para la selección de antojitos. Un acompañante mencionó una alergia a los mariscos. Otro pidió tortillas extra. Estas eran interacciones normales, el tipo que Rosa navegaba docenas de veces cada turno. Pero había algo en el comportamiento de Alessandro que la hacía hiperatenta de cada movimiento, cada palabra. Mientras caminaba hacia la cocina para poner su orden, Rosa escuchó el comienzo de su conversación reanudada. Alessandro discutiendo una subasta de caridad donde había pujado $30,000 por una pintura solo para dar un punto. La mención casual de tales sumas hizo que Rosa pensara en las cuentas médicas de su madre, cuidadosamente arregladas en planes de pago que estiraban su presupuesto más allá del punto de quiebre. El plato de antojitos era una obra de arte. Giuseppe había arreglado los sopes, quesadillas, tostadas y guacamole con el orgullo de alguien que entendía que la comida era amor hecho visible. Rosa lo llevó a la mesa 12 con cuidadosa reverencia, colocándolo con la gracia practicada que venía de años de servicio. «Sus antojitos», dijo, colocando platitos ante cada comensal. «Los sopes son de masa hecha en casa y el queso es directamente de Oaxaca. ¿Puedo traerles algo más mientras disfrutan esto?» Alessandro probó los sopes con la atención crítica de un conocedor, asintiendo aprobación a sus acompañantes. «No está mal», dijo en español. Luego agregó algo en italiano rápido que Rosa no pudo entender completamente. Sus amigos se rieron, el sonido agudo y excluyente. Rosa se excusó para revisar otras mesas, pero permaneció consciente de la energía de la mesa 12. Su risa se hizo más fuerte mientras el vino fluía. Su conversación se volvió más animada y menos guardada. Cuando regresó para rellenar vasos de agua y revisar su progreso, Alessandro estaba en medio de una historia elaborada sobre despedir a un empleado. Deberían haber visto su cara, estaba diciendo, sus manos gesticulando expresivamente. 23 años con la compañía, y en realidad pensó que su lealtad significaba algo. Le dije, «Señora, esto es negocio, no caridad. A veces debe recordarle a la gente su lugar en el mundo». La crueldad en su tono hizo que el estómago de Rosa se tensara, pero mantuvo su compostura profesional, silenciosamente rellenando vasos y asegurándose de que todo estuviera a su satisfacción. La conversación continuó alrededor de ella como si fuera invisible, lo cual se había vuelto una experiencia tan familiar que Rosa apenas lo registraba ya. Pero entonces, mientras se daba la vuelta para dejar la mesa, lo escuchó. La voz de Alessandro bajada, pero no lo suficiente, hablando en italiano con la suposición de que nadie cercano entendería. «Guárdala, aquella cameriera, così insignificante. Probablemente sueña con tener lo que nosotros tenemos por un día, pero mírala, destinada para esta vida de servidumbre». Las palabras golpearon a Rosa como agua helada en las venas. «Mírala, esa mesera, tan insignificante». Su italiano no era fluido, pero años de trabajar en un restaurante italiano y las lecciones de la infancia de su madre le habían dado lo suficiente para entender la crueldad embebida en esas palabras casuales. La suposición de que era demasiado ignorante para comprender su juicio, demasiado indigna de incluso la cortesía básica de una barrera del idioma. Las manos de Rosa temblaron casi imperceptiblemente mientras terminaba de servir agua, pero su rostro permaneció compuesto. La risa que siguió al comentario de Alessandro se sintió como uñas en vidrio, raspando a través de su dignidad con descuido deliberado. Se alejó de la mesa con pasos medidos, su sonrisa profesional intacta, pero algo fundamental había cambiado dentro de su pecho. La humillación quemaba como ácido, no solo por ella, sino por cada persona que había sido descartada como insignificante por aquellos que confundían la riqueza con el valor. En la estación de servicio, Rosa respiró profundamente 3 veces, sus manos agarrando el borde del mostrador. Podía escuchar su risa continuada, podía sentir el peso de su crueldad casual, pero debajo del dolor, algo más se estaba agitando, una fuerza silenciosa que Alessandro Bianchi no tenía idea de que acababa de despertar. Rosa regresó a la mesa 12 mientras terminaban sus antojitos, sus pasos tan medidos y profesionales como siempre. Pero algo se había cristalizado dentro de ella durante esos momentos en la estación de servicio.
una claridad nacida de años de tragar pequeñas humillaciones y encontrar fuerza en el silencio. Esta noche se sentía diferente. Esta noche, el universo parecía estar ofreciéndole una elección entre resistencia invisible y dignidad silenciosa. ¿Cómo estuvo todo?, preguntó, su voz firme mientras comenzó a limpiar los platos vacíos. «Están listos para sus platos fuertes». Alessandro la miró con la indiferencia casual de alguien acostumbrado a ser servido, sus ojos nunca enfocándose completamente en su rostro. «Los sopes estuvieron aceptables», dijo. Luego se volvió de vuelta a sus acompañantes. Como estaba diciendo sobre la fusión, Rosa terminó de limpiar e iba a retirarse cuando Alessandro hizo otro comentario en italiano, su voz llevando lo suficiente para alcanzar sus oídos. «È patetico, come alcune persone si accontentano di così poco nella vita». Es patético cómo algunas personas se conforman con tan poco en la vida. Las palabras colgaron en el aire entre ellos como un desafío. Rosa hizo una pausa, sus manos llenas de platos, y por un momento el tiempo pareció suspendido. Podía alejarse, dejar que el insulto se uniera a la colección de pequeñas crueldades que venían con su profesión, o podía hacer algo que se sentía aterrador y necesario al mismo tiempo. Rosa colocó los platos cuidadosamente en una estación de servicio cercana y regresó a la mesa 12. Cuando habló, su voz era silenciosa pero clara, y eligió sus palabras en italiano impecable, cada sílaba pronunciada con la precisión que su abuela le había enseñado durante los veranos en Michoacán, palabras heredadas de su bisabuelo que había inmigrado de la Toscana. «Signore», dijo mirando directamente a Alessandro, «lei ha ragione. È davvero patetico quando le persone si accontentano di così poco. Ma forse la vera povertà non è nel servire gli altri con dignità, ma nel non riuscire a riconoscere il valore di chi lo fa. Tiene razón, es verdaderamente patético cuando las personas se conforman con tan poco. Pero tal vez la verdadera pobreza no está en servir a otros con dignidad, sino en no lograr reconocer el valor de quienes lo hacen». El restaurante parecía pausar. Las conversaciones en las mesas cercanas flaquearon mientras los comensales sintieron que algo estaba pasando, aunque la mayoría no podía entender el idioma que se estaba hablando. Los acompañantes de Alessandro detuvieron su conversación a media palabra, sus expresiones cambiando de diversión a sorpresa a concientización incómoda. Alessandro mismo se quedó muy quieto, su copa de vino a mitad del camino a sus labios. Por primera vez desde entrar al restaurante, realmente miró a Rosa, no a través de ella, no más allá de ella, sino a ella. Sus ojos oscuros, tan acostumbrados al comando y control, ahora tenían algo que Rosa nunca había visto de un cliente como él: incertidumbre. Además, continuó Rosa, su italiano fluyendo con autoridad silenciosa, la vera classe non si misura dai soldi nel portafoglio, ma dalla gentilezza verso chi non può ricambiare il favore. La verdadera clase no se mide por el dinero en la cartera de uno, sino por la amabilidad hacia aquellos que no pueden devolver el favor. Levantó los platos limpiados con la misma gracia cuidadosa que había mostrado toda la noche, pero ahora sus movimientos llevaban una energía diferente, no la eficiencia invisible del servicio, sino el poder silencioso de alguien que acababa de reclamar su dignidad en público. «Sus platos fuertes estarán listos en breve», dijo en español, su voz regresando a su calidez profesional, pero con un subtono de fuerza que no había estado ahí antes. «Por favor, háganme saber si necesitan algo más». Mientras Rosa caminó hacia la cocina, podía sentir el peso del silencio de la mesa 12 presionando contra su espalda. Otros meseros la miraron con expresiones de curiosidad y preocupación. Habían sentido que la interacción fue significativa, aun si no habían entendido las palabras. En la cocina, Giuseppe levantó la vista de emplatar sus platos fuertes, su rostro curtido, arrugado con preocupación. «Rosa, ¿tutto bene? ¿Todo bien?» Ella asintió, aunque sus manos estaban temblando ligeramente por la adrenalina de la confrontación. «Sí, Giuseppe, todo está bien». Pero mientras arreglaba los platos en su charola, cochinita pibil, mole poblano, pescado a la veracruzana, Rosa se dio cuenta de que nada sería igual después de esta noche. Había cruzado una línea que existe en la mente de cada trabajador de servicio, el límite invisible entre resistencia silenciosa y hablar verdad al poder. Cuando regresó a la mesa 12, la atmósfera había cambiado dramáticamente.
Los acompañantes de Alessandro estaban más silenciosos, su energía bulliciosa anterior reemplazada por una concientización incómoda de su comportamiento anterior. Alessandro mismo se sentaba más derecho en su silla, su expresión ilegible mientras Rosa se acercaba. «Su cochinita pibil, señor», dijo colocando su plato ante él con la misma atención cuidadosa que daba a cada platillo. «Y el mole poblano para usted, señora». Alessandro la observó servir cada platillo con cuidado meticuloso, sus movimientos gráciles, a pesar de la tensión crepitando en el aire entre ellos. Cuando terminó, se aclaró la garganta. «Gracie», dijo silenciosamente, la palabra sola llevando más peso que cualquiera de sus órdenes anteriores. Rosa inclinó ligeramente su cabeza, profesionalmente. «Prego, disfruten su comida». Mientras se alejaba esta vez, Rosa se sintió diferente, no triunfante exactamente, sino completa de una manera que no había estado antes. Había dicho su verdad con dignidad, se había negado a permanecer invisible en su propia historia. Cualesquiera que fueran las consecuencias de este momento, podía enfrentarlas sabiendo que había honrado la fuerza que su madre le había enseñado, el orgullo que su padre había modelado y el valor silencioso que vivía en su propio corazón. El resto de la noche se desenvolvería con nuevas posibilidades, pero por ahora, Rosa se movía por el restaurante como una mujer que acababa de recordar su propio valor y les había recordado a otros de él también. La transformación en la energía de la mesa 12 fue inmediata e incómoda. Los acompañantes de Alessandro picotearon su comida con menos entusiasmo del que habían mostrado por los antojitos. Su conversación animada anterior, reducida a intercambios susurrados y miradas significativas. Las frases en italiano que Rosa había hablado colgaban en el aire como una reprimenda elegante, recordadas y repetidas en sus mentes con creciente conciencia de cómo habían sido percibidos y juzgados a cambio. Alessandro mismo parecía perdido en pensamientos, su tenedor pausando a mitad del camino entre su plato y su boca, mientras observaba a Rosa moverse por sus otras mesas con la misma eficiencia grácil que les había mostrado a ellos. Pero ahora él veía algo que había perdido antes, la manera en que escuchaba con genuina atención la historia de un hombre anciano sobre su difunta esposa, cómo gentilmente corrigió la pronunciación de «gracias» de una niña, la manera cuidadosa en que balanceaba múltiples platos sin jamás aparecer apresurada o acosada. «Chi è quella ragazza?» murmuró una de sus acompañantes, Francesca, en italiano. «¿Quién es esa muchacha?» Alessandro no respondió inmediatamente. Estaba recordando el momento cuando los ojos de Rosa se encontraron directamente con los suyos, la autoridad silenciosa en su voz, el italiano impecable que reveló educación e inteligencia que había sido demasiado prejuiciado como para reconocer. La suposición de que era insignificante ahora se sentía como una piedra pesada en su pecho. «No sé», finalmente admitió, y la honestidad lo sorprendió. Mientras la noche progresaba, Alessandro se encontró prestando atención a detalles que normalmente ignoraría, la manera en que Rosa anticipaba necesidades antes de que fueran expresadas, cómo otros meseros parecían buscar en ella orientación a pesar de su joven edad, las sonrisas genuinas que ganaba de clientes que claramente la conocían y la respetaban. Cuando Rosa trajo su cuenta, lo hizo con la misma cortesía profesional que había mantenido toda la noche, pero Alessandro sintió el cambio en sus dinámicas. Ya no era solo un cliente rico, era alguien que había sido visto, juzgado y encontrado falto por una mujer que había descartado como por debajo de su atención. «La cena è stata eccellente», dijo, mientras ella colocó el portafolio de cuero en la mesa, su italiano deliberadamente formal y respetuoso esta vez. «La cena estuvo excelente». «Me da gusto que la hayan disfrutado», respondió Rosa en español, su tono agradable pero más frío que su calidez usual. «Giuseppe se alegrará de escucharlo». Alessandro abrió el portafolio, revelando una cuenta de 1.235 pesos. Sin dudar, colocó 2.500 pesos en efectivo junto a ella, una propina que excedía 100%, generosa incluso para sus estándares. Pero mientras se preparaba para irse, se dio cuenta de que el dinero se sentía inadecuado, casi insultante dado lo que había transcurrido entre ellos. Rosa regresó para recoger el pago, su expresión cuidadosamente neutral cuando vio la cantidad.
Esto es demasiado, dijo silenciosamente. No, respondió Alessandro, y por primera vez esa noche su voz llevaba genuina humildad. No es ni cerca de suficiente. Sus ojos se encontraron otra vez, y en ese breve momento, Alessandro vio algo que lo atormentaría en los días por venir. No ira o resentimiento, sino decepción. Rosa no había esperado nada de él, y de alguna manera eso hizo que su comportamiento se sintiera incluso más vergonzoso que si ella hubiera estado buscando su aprobación. «Que tenga buena noche», dijo, retrocediendo para permitirles irse. Mientras Alessandro y sus acompañantes recogieron sus abrigos y se prepararon para salir de la casa de los sabores, él se volvió una vez para mirar a Rosa. Ya estaba enfocada en su siguiente mesa, riendo suavemente de algo que un cliente regular le estaba diciendo. Su calidez genuina un contraste marcado con el profesionalismo cuidadoso que había mostrado a su mesa después de su intercambio. Afuera, en la fresca noche capitalina, los acompañantes de Alessandro estaban silenciosos mientras esperaban su servicio de auto. Las luces de la ciudad se reflejaron en las ventanas de los edificios cercanos, creando un caleidoscopio de color que parecía burlarse del silencio incómodo entre ellos. «Bueno», finalmente dijo Francesca, su voz cuidadosamente neutral. «Eso fue educativo». Alessandro asintió lentamente, sus manos profundas en los bolsillos de su abrigo. La confrontación había durado menos de 5 minutos, pero se sentía como un cambio fundamental en algo que no podía nombrar. Por primera vez en años, había sido desafiado no por un igual en riqueza o estatus, sino por alguien cuyo valor no tenía nada que ver con cuentas bancarias o adquisiciones de negocio. El viaje de regreso a su apartamento de lujo en Polanco fue silencioso. Alessandro mirando por la ventana a la ciudad desfilando, mientras su mente repetía las palabras de Rosa. La verdadera clase no se mide por el dinero en la cartera de uno, sino por la amabilidad hacia aquellos que no pueden devolver el favor. La simple verdad de ello se sentía como un espejo alzado a su comportamiento, reflejando de vuelta una imagen que no le gustaba particularmente. En su apartamento minimalista, con sus ventanas de piso a techo con vista al bosque de Chapultepec, Alessandro se sirvió un vaso de whisky caro y se paró mirando el parque. Su reflejo en la ventana mostró a un hombre exitoso rodeado por objetos hermosos. Mármol italiano, muebles hechos a mano, arte que valía más que los hogares de la mayoría de las personas. Pero por primera vez, el lujo se sintió hueco. Pensó en las manos de Rosa mientras había servido su comida, la atención cuidadosa que había puesto a cada detalle, la dignidad que había mantenido incluso mientras era insultada en un idioma que supuestamente no entendía. Pensó en las vidas detrás del servicio, las mañanas tempranas, los pies cansados, el presupuesto cuidadoso de propinas que representaban la renta o dinero para comida de alguien. Alessandro había construido su fortuna a través de decisiones de negocio astutos y riesgos calculados, pero esta noche se preguntó sobre qué la había construido. ¿Cuántas rosas había descartado a lo largo de los años? ¿A cuántas personas había reducido a su función en lugar de reconocer su humanidad? El whisky sabía amargo en su lengua, mientras contemplaba preguntas que nunca se le habían ocurrido antes. En el espacio de una noche, una mesera en un delantal manchado había logrado hacer algo que rivales de negocio, miembros de juntas directivas y competidores nunca habían logrado. Le había hecho cuestionar no su éxito, sino su carácter. Y en algún lugar de la ciudad, Rosa estaba terminando su turno, contando propinas y preparándose para otra mañana temprana, cargando consigo la satisfacción silenciosa de alguien que había hablado verdad con dignidad y gracia. No tenía manera de saber que sus palabras ecoarían en la mente de Alessandro por días, o que su breve encuentro había plantado semillas de cambio en suelo que había parecido estéril por años. La ciudad se asentó en su ritmo nocturno, sin saber que 2 vidas habían sido sutil, pero permanentemente alteradas por un momento de confrontación honesta en un pequeño restaurante mexicano donde la verdadera riqueza no tenía nada que ver con el dinero. Pasaron 3 semanas antes de que Rosa viera a Alessandro otra vez, y los días intermedios se habían asentado en el ritmo familiar de horarios y pequeñas luchas que definían su mundo. La propina que había dejado había ayudado a cubrir los costos de medicamentos de su madre por el mes, pero Rosa
No había mencionado el encuentro a nadie excepto Giuseppe, quien había escuchado con la sabiduría de alguien que había pasado décadas viendo la naturaleza humana desenvolverse a través de las mesas del restaurante. Alcuni uomini ricci, había dicho Giuseppe, enrollando pasta fresca con facilidad practicada. Aprenden quiénes son solo cuando alguien les muestra quiénes no son. La vida continuó su patrón usual. Mañanas tempranas preparando café para su madre, viajes en pecero llenos de estudio de libros de cocina, turnos largos moviéndose entre mesas como una bailarina que había memorizado cada paso. Los días de Rosa se medían en pequeñas amabilidades. Recordar que Dolores gustaba de limón extra, revisar a David cuando parecía particularmente solo, ayudar a entrenar a un nuevo mesero que estaba luchando con las órdenes de bebidas. En una tranquila noche de jueves en octubre, cuando el restaurante estaba medio vacío y la cocina se preparaba para el lento descenso hacia la hora de cerrar, Rosa notó una figura familiar sentada sola en la mesa 7. Alessandro se sentó con la espalda recta, pero algo en su postura sugería incertidumbre en lugar de su comando anterior. Había pedido específicamente la sección de Rosa, le informó María, con una ceja alzada y una mirada significativa. Rosa se acercó a la mesa con compostura profesional, aunque su pulso se aceleró ligeramente. Alessandro se veía diferente de alguna manera, no físicamente, sino en la manera en que ocupaba espacio, como si hubiera crecido menos seguro de su derecho a ello. «Buenas noches», dijo Rosa, su voz firme y educada. «¿Le gustaría escuchar sobre los especiales de esta noche?» «Por favor», respondió Alessandro, su tono mucho más silencioso de lo que recordaba. Cuando miró hacia ella, sus ojos no tenían nada de su evaluación desdeñosa anterior. En cambio, Rosa vio algo inesperado. Atención genuina. Rosa describió las ofertas estacionales de Giuseppe: ravioles de calabaza de Castilla con mantequilla de salvia, risotto de hongos silvestres, cochinita pibil que había estado cocinándose desde la mañana. Mientras hablaba, Alessandro escuchó con el tipo de enfoque usualmente reservado para presentaciones de negocios que valían millones de pesos. «Los ravioles suenan maravillosos», dijo. «¿Y tal vez podría recomendarme un vino? Parece conocer muy bien el menú». Era un reconocimiento pequeño, pero significativo. Rosa sugirió un Barbera d'Asti que complementaría la dulzura de la calabaza sin abrumar la delicada salvia, y Alessandro aceptó su recomendación sin cuestión. Mientras Rosa se preparaba para irse, Alessandro habló otra vez. «He estado pensando en nuestra conversación anterior», dijo cuidadosamente, «sobre lo que dijo respecto a la verdadera pobreza». Rosa se detuvo, estudiando su rostro. La arrogancia que había definido su primer encuentro había sido reemplazada por algo que parecía curiosidad genuina sobre su perspectiva. «No es mi lugar juzgar cómo otros ven el mundo», respondió Rosa diplomáticamente. «Tal vez no», dijo Alessandro, «pero tal vez debería ser el lugar de alguien. Tal vez todos necesitamos ser vistos más claramente de lo que nos vemos a nosotros mismos». A lo largo de la noche, mientras Rosa atendía a sus otras mesas, era consciente de la presencia de Alessandro en su periferia. Comió lentamente, ocasionalmente sacando una libreta para escribir algo, pero mayormente parecía estar observando, no solo a ella, sino a todo el ecosistema del restaurante. La manera en que los meseros colaboraban para cubrir secciones ocupadas, cómo Giuseppe emergía de la cocina para revisar personalmente las restricciones dietéticas de un cliente regular, la paciencia gentil que Rosa mostró al ayudar a un hombre anciano a navegar el menú. Cuando Rosa trajo su cuenta, Alessandro incluyó otra propina generosa, pero también le entregó una tarjeta de presentación con algo escrito en la parte de atrás con cuidadosa caligrafía. «Poseo varios restaurantes en Milán», dijo. «Si alguna vez está interesada en expandir sus horizontes, daría la bienvenida a la oportunidad de discutirlo». Rosa miró la tarjeta, luego de vuelta a Alessandro. «¿Qué le hace pensar que estoy interesada en oportunidades de alguien que pensé que era insignificante hace 3 semanas?» La franqueza de su pregunta pareció sorprenderlo, pero no desagradablemente. «Porque», dijo Alessandro lentamente, «creo que estaba equivocado sobre quién era insignificante en esa conversación». Se paró para irse. Luego hizo una pausa junto a la mesa. «He comido en restaurantes por todo el mundo», dijo.
lugares donde la cena cuesta más de lo que la mayoría de las personas ganan en una semana. Pero nunca he visto a nadie servir con el tipo de gracia que usted muestra aquí. Eso no es insignificante. Eso es raro. Después de que se fue, Rosa volteó la tarjeta de presentación en sus manos. En la parte de atrás, Alessandro había escrito: «El respeto se gana por el carácter, no se hereda a través de la riqueza. Gracias por el recordatorio. A.B». Giuseppe emergió de la cocina mientras Rosa estaba limpiando las mesas al cerrar. «Il signor Enrico», dijo con una sonrisa conocedora. «Te ve diferente ahora». «¿Sí?» Rosa asintió pensativamente. «Creo que ve todo diferente ahora». «¿Y tú?», preguntó Giuseppe. «¿Cómo lo ves a él?». Rosa consideró la pregunta mientras colgaba su delantal. «Como alguien que se perdió y está tratando de encontrar su camino a casa», dijo finalmente. «Tal vez todos necesitamos que alguien nos sostenga un espejo a veces». Mientras Rosa recogió sus pertenencias y se preparó para el largo viaje en pecero a casa, se dio cuenta de que el regreso de Alessandro había cambiado algo en su comprensión de su encuentro original. Lo que había sentido como simple confrontación ahora parecía más complejo. Un momento cuando dos mundos diferentes habían chocado y ambos habían sido cambiados por el impacto. Guardó la tarjeta de presentación en su cartera, no como símbolo de oportunidad, sino como recordatorio de que la dignidad, una vez reclamada, nunca podía ser quitada, y a veces cuando se ofrecía con gracia, incluso podía convertirse en un regalo para otros. El aire de octubre estaba fresco, mientras Rosa esperaba su pecero, las luces de la ciudad reflejándose en las ventanas como estrellas esparcidas. En algún lugar del otro lado de la ciudad, Alessandro probablemente estaba sentado en su caro apartamento, mirando las mismas luces y tal vez entendiendo por primera vez que las cosas más valiosas de la vida no podían ser compradas o poseídas, solo podían ganarse a través de la práctica diaria de tratar a otros como si sus historias importaran. Los meses siguientes al regreso de Alessandro se asentaron en un ritmo inesperado. Comenzó a cenar en la Casa de los Sabores regularmente, siempre solo, siempre pidiendo la sección de Rosa. Sus interacciones permanecieron profesionales, pero gradualmente se calentaron hacia algo que se parecía al respeto mutuo. Rosa lo servía con su atención característica al detalle, y Alessandro recibía su servicio con genuina apreciación en lugar de expectativa con derecho. Giuseppe notó el cambio inmediatamente. «Ese muchacho», murmuraba, viendo a Alessandro probar el vino que Rosa recomendó o escuchar atentamente mientras ella describía la preparación de un platillo, «está aprendiendo cómo ser humano». Rosa se encontró curiosa sobre esta transformación. Alessandro hacía preguntas reflexivas sobre ingredientes. Escuchaba cuando ella mencionaba las recetas familiares de Giuseppe e incluso comenzó a ordenar platillos basándose en sus sugerencias en lugar de los artículos más caros del menú. Cuando ella mencionó que su hermano Diego estaba estudiando para exámenes de ingreso universitario, Alessandro silenciosamente preguntó si el joven podría estar interesado en una práctica profesional de medio tiempo en su oficina en la Ciudad de México. «Es solo archivar y trabajo administrativo básico», explicó Alessandro, «pero podría ganar experiencia con prácticas de negocios internacionales». Rosa estudió su rostro cuidadosamente. «¿Por qué ofrecería esto?» «Porque», dijo Alessandro simplemente, «todos merecen oportunidades para crecer más allá de donde comenzaron». La práctica profesional resultó ser genuina. Diego trabajó 3 tardes a la semana en la oficina del centro de Alessandro, aprendiendo sobre regulaciones de importación, intercambio de divisas y la logística de distribución de moda internacional. Llegaba a casa hablando emocionadamente sobre hojas de cálculo y horarios de envío, su confianza creciendo con cada pequeña responsabilidad que le daban. «Me trata como si fuera inteligente», le dijo Diego a Rosa una noche, mientras ayudaban a su madre con sus ejercicios de fisioterapia. «Como si mis ideas importaran». Rosa sintió una mezcla compleja de gratitud y cautela. El gesto de Alessandro era significativo, pero permaneció cautelosa sobre depender de la amabilidad de alguien cuyo mundo estaba tan retirado del de ellos. El equilibrio frágil que habían establecido se destruyó en una noche helada de febrero, cuando la Casa de los Sabores organizó su celebración anual del Día del Amor y la Amistad. El restaurante
Estaba decorado con luces suaves y rosas rojas, lleno de parejas celebrando el romance sobre el menú cuidadosamente creado de Giuseppe. Rosa estaba manejando múltiples mesas cuando una figura familiar entró al restaurante, la señora Harrison, una influyente crítica de comida cuyas reseñas podían hacer o romper restaurantes capitalinos. Era conocida por su lengua afilada y estándares exigentes, y su presencia siempre ponía nervioso al personal. La señora Harrison fue sentada en la mesa 15, directamente adyacente al lugar usual de Alessandro en la mesa 7. Rosa sirvió ambas mesas con cuidado extra, consciente de que la crítica estaba observando todo desde la colocación de vasos de agua hasta el tiempo entre platos. La noche procedía suavemente, hasta que la señora Harrison se quejó de que su cochinita pibil estaba blanda. Giuseppe probó el platillo él mismo y no estuvo de acuerdo, pero Rosa le trajo una porción nueva de todos modos, disculpándose por la inconveniencia. La señora Harrison permaneció visiblemente descontenta, tomando notas en una pequeña libreta y periódicamente mirando alrededor del restaurante con desaprobación. 20 minutos después, la señora Harrison alegó que su comida de reemplazo también estaba deficiente y exigió hablar con el gerente. Giuseppe emergió de la cocina, su rostro ruborizado por el calor y el estrés, y una conversación tensa se desarrolló en la mesa 15. Durante esta discusión, Rosa estaba rellenando el vaso de agua de Alessandro cuando lo impensable sucedió. La voz de la señora Harrison se alzó dramáticamente y gesticuló bruscamente con su copa de vino, enviando su contenido salpicando a través del frente del delantal y blusa limpios de Rosa. «Ahora mira lo que has hecho», exclamó la señora Harrison, aunque Rosa había estado varios metros lejos cuando ocurrió el derrame. «Esto es exactamente el tipo de servicio descuidado que he estado observando toda la noche». El restaurante se quedó en silencio. Cada conversación se detuvo. Cada comensal se volteó para mirar a Rosa, quien se quedó congelada con vino rojo oscuro, empapando su blusa blanca. La humillación fue inmediata y completa. Estaba siendo culpada por un accidente que no había causado, frente a un comedor lleno, por una mujer cuyas palabras podían dañar el restaurante que Rosa amaba. «Lo siento», comenzó Rosa, aunque no había hecho nada malo. «Lamentarlo no es suficiente», continuó la señora Harrison, su voz llevándose a cada rincón del restaurante. «Esta joven ha estado merodeando e interrumpiendo toda la noche. Claramente no entiende el protocolo apropiado de servicio». Giuseppe se acercó con una toalla limpia, su rostro disculpándose y preocupado. «Señora Harrison, por favor, permítanos». «He visto suficiente», anunció la señora Harrison, parándose y recogiendo su bolsa. «Este establecimiento claramente no mantiene estándares profesionales. Me aseguraré de mencionar este incidente en mi reseña». Mientras la señora Harrison se dirigió hacia la salida, Rosa se paró en el centro del comedor, manchada de vino y públicamente humillada, luchando contra lágrimas de frustración e injusticia. Los otros comensales gradualmente reanudaron sus conversaciones, pero el daño estaba hecho. Rosa había sido transformada de mesera invisible a espectáculo involuntario, culpada por una situación completamente fuera de su control. Alessandro había presenciado toda la escena desde la mesa 7. Mientras Rosa se apuró hacia la cocina para cambiarse su blusa manchada, él tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él. Se paró, colocó su servilleta en su mesa y siguió a la señora Harrison hacia la salida. «Disculpe», dijo Alessandro, su voz llevando la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. «Creo que ha habido un malentendido». La señora Harrison se volteó, tomando el traje caro de Alessandro y su presencia comandante. «Disculpe, ¿nos conocemos?» «No lo hacemos», respondió Alessandro. «Pero he estado cenando aquí regularmente por meses y presencié lo que acaba de pasar. Su mesera no hizo nada malo. El derrame de vino fue completamente accidental y culparla por su insatisfacción con la comida es injusto». Las cejas de la señora Harrison se alzaron. «¿Está cuestionando mi juicio profesional?» «Estoy cuestionando su profesionalismo», dijo Alessandro silenciosamente, pero sus palabras se llevaron por todo el restaurante. «Esa joven sirve con más gracia y competencia de la que he visto en restaurantes que cobran 4 veces estos precios. Si no puede reconocer servicio de calidad cuando lo recibe, tal vez está en la profesión equivocada». La confrontación duró solo minutos,
pero su impacto se propagó por el restaurante como una piedra lanzada al agua quieta. Alessandro había defendido públicamente el carácter y competencia de Rosa, poniendo su propia reputación en riesgo para proteger a alguien que la sociedad le decía que estaba por debajo de su preocupación, mientras Harrison se fue en un arranque, prometiendo consecuencias terribles en su reseña. Alessandro regresó a su mesa como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero Rosa, observando desde la entrada de la cocina en su blusa fresca, entendió que algo fundamental había cambiado otra vez. El hombre que una vez la había llamado insignificante acababa de arriesgar su propia posición para defender la suya. El gesto creó una nueva complejidad en su relación, una deuda de gratitud que Rosa no estaba segura de querer deber, y una demostración de carácter que desafió cada suposición que había hecho sobre la capacidad de Alessandro para el crecimiento y respeto genuino hacia otros. Las consecuencias del incidente del Día del Amor y la Amistad se propagaron por la Casa de los Sabores como réplicas de un terremoto. La reseña de la señora Harrison, publicada 3 días después en Chilango, fue despiadada y personal. Describió el restaurante como caótico e irrespetuoso, llamando específicamente a personal inexperto que carece de habilidades básicas de servicio. Aunque no mencionó a Rosa por nombre, todos entendieron quién había sido el objetivo. La reseña golpeó el pequeño negocio de Giuseppe como un mazo. Las reservaciones comenzaron a cancelarse, clientes regulares expresaron preocupación, y las multitudes de almuerzo que los habían sostenido por años se redujeron a la mitad de su tamaño usual. Giuseppe trató de mantener su optimismo característico, pero Rosa podía ver las líneas de preocupación profundizándose alrededor de sus ojos mientras calculaba ingresos declinantes contra gastos fijos. «No es tu culpa, cara mía», le dijo Giuseppe a Rosa repetidamente, pero ella cargó el peso de la responsabilidad de todos modos. Se había convertido en la cara de las supuestas fallas del restaurante, el símbolo de inadecuación en la narrativa de la señora Harrison. Alessandro continuó cenando en la Casa de los Sabores a pesar de la publicidad negativa, y su lealtad no pasó desapercibida por el personal restante. Pero conforme pasaron las semanas y el negocio continuó declinando, Rosa comenzó a sentirse como una responsabilidad. Cada turno traía evidencia de las finanzas en lucha del restaurante: horarios más cortos, personal reducido, ingredientes sustituidos para cortar costos. El punto de quiebre llegó en una noche de lunes a principios de marzo, cuando Rosa llegó a su turno para encontrar a Giuseppe en su oficina, rodeado de facturas sin pagar y estados de cuenta bancarios. Su rostro usualmente animado estaba gris con agotamiento y derrota. «Tal vez tengamos que cerrar», le dijo silenciosamente. «La reseña nos mató. Incluso nuestros clientes regulares se están alejando». Rosa sintió su corazón hundirse en su estómago. La Casa de los Sabores no era solo su trabajo, era su santuario, su familia elegida, el lugar donde había aprendido que el trabajo podía ser significativo y digno. La idea de perderlo se sentía como perder una parte de sí misma. Esa noche fue particularmente lenta. Con solo 6 mesas ocupadas en todo el comedor, Alessandro se sentó en su lugar usual, pero incluso su presencia se sentía diferente. Ensombrecida por el conocimiento de que esta rutina cómoda podría estar terminando pronto. Cuando Rosa trajo su orden usual, Alessandro la miró con una expresión que nunca había visto antes. «Escuché sobre los problemas del restaurante», dijo silenciosamente. «Siento que esto haya pasado». Rosa asintió, no confiando en sí misma para hablar sin que su voz se quebrara. «He estado pensando», continuó Alessandro, dejando su tenedor. «Tengo conexiones en la industria restaurantera. Tal vez podría ayudar a generar publicidad positiva, traer nuevos clientes». «¿Por qué?», preguntó Rosa, la pregunta emergiendo antes de poder detenerla. «¿Por qué querría ayudarnos?». Alessandro estuvo silencioso por un largo momento, considerando su respuesta. «Porque», dijo finalmente, «este lugar me enseñó algo importante, y porque no merecías lo que te pasó». Rosa sintió lágrimas picar sus ojos, pero las parpadeó. «Aprecio la idea, pero Giuseppe es orgulloso. No querría caridad». «No sería caridad», dijo Alessandro. «Sería buen negocio. Conozco inversionistas que están buscando restaurantes auténticos de barrio para apoyar. Este lugar tiene algo que el dinero no puede comprar:
corazón. Durante la semana siguiente, Alessandro demostró ser fiel a su palabra. Trajo colegas cuidadosamente elegidos a cenar a la Casa de los Sabores, cada visita generando publicidad positiva de boca en boca entre la influyente comunidad empresarial capitalina. Arregló para que un fotógrafo de comida capturara los platillos de Giuseppe para promoción en redes sociales, e incluso convenció a una revista local de estilo de vida para presentar el restaurante en un artículo sobre gemas escondidas en la ciudad. Pero Rosa observó estos desarrollos con emociones mixtas. Aunque estaba agradecida por el apoyo de Alessandro, luchó con las implicaciones. ¿Estaba en deuda con él ahora? ¿Aceptar su ayuda comprometía su independencia? Las preguntas perturbaron su sueño y la siguieron a través de sus rutinas diarias. La tensión llegó a un punto crítico una noche, cuando Alessandro pidió hablar con ella privadamente después de su turno. Se encontraron en el pequeño patio detrás del restaurante, donde Giuseppe cultivaba hierbas en contenedores desparejados, y las luces de la ciudad se suavizaron en un resplandor gentil. «Te debo una explicación», dijo Alessandro, sus manos entrecruzadas detrás de su espalda, «sobre por qué estoy haciendo esto». Rosa esperó, envolviendo su abrigo más apretado contra el viento de marzo. «Esa primera noche que me serviste», continuó Alessandro, «me mostraste algo que había olvidado que existía: dignidad sin arrogancia, fuerza sin crueldad. Construí toda mi vida sobre la suposición de que el poder significaba nunca tener que considerar los sentimientos de nadie más». Hizo una pausa, mirando hacia la estrecha franja de cielo visible entre los edificios circundantes. «Cuando me hablaste en italiano, fuiste la primera persona en años en decirme la verdad sobre mí mismo. No porque quisieras algo de mí, sino porque tu carácter lo exigía. Ese tipo de honestidad no tiene precio». Rosa estudió su perfil en la luz tenue. «¿Entonces esto es culpa? ¿Estás ayudando porque te sientes mal por cómo me trataste?» «Comenzó como culpa», admitió Alessandro, «pero se convirtió en algo más: respeto, admiración. Trabajas más duro que cualquiera que conozco, cuidas a tu familia, tratas a todos con amabilidad incluso cuando no lo merecen. Estas no son cosas pequeñas, Rosa, son las cosas que más importan». La sinceridad en su voz era inconfundible, pero Rosa sintió una cautela familiar. «No necesito ser salvada», dijo silenciosamente. «No necesito que nadie me rescate de mi vida». «Lo sé», dijo Alessandro, finalmente volteándose para mirarla directamente. «Exactamente por eso mereces mejor de lo que pasó. Y por eso quiero ayudar, no porque necesites ser salvada, sino porque mereces reconocimiento». Su conversación fue interrumpida por el sonido de la puerta trasera del restaurante abriéndose. Giuseppe apareció, limpiándose las manos en su delantal, su rostro rompiéndose en una sonrisa cuando los vio. «Ah, due buoni amici», dijo calurosamente. «Dos buenos amigos. Rosa, tu admirador aquí, nos trae muchos clientes esta semana. El negocio está...» besó sus dedos. «Mejorando». Rosa miró entre Giuseppe y Alessandro, viendo el afecto genuino en la expresión del hombre mayor. Cualesquiera que fueran sus propias reservas, no podía negar que los esfuerzos de Alessandro estaban ayudando a salvar el restaurante que amaba. «Gracias», le dijo a Alessandro, las palabras llevando más peso del que su simplicidad sugería, «por todo lo que has hecho». Alessandro asintió, entendiendo que su agradecimiento abarcaba no solo su ayuda reciente, sino su evolución de alguien que la había descartado a alguien que valoraba su dignidad. Mientras Rosa recogió sus pertenencias y se preparó para su viaje a casa, se dio cuenta de que su relación había entrado nuevo territorio, ni puramente profesional, ni exactamente amistad, sino algo únicamente suyo. Una conexión construida sobre respeto mutuo, ganado a través de honestidad, humildad y el lento reconocimiento de que el valor no podía medirse en pesos o estatus, sino solo en las elecciones diarias que revelaban el carácter. El restaurante continuó su recuperación gradual, pero Rosa cargó consigo el conocimiento de que a veces las personas más inesperadas pueden convertirse en aliadas y que la dignidad, una vez reconocida y honrada, podía tender puentes incluso sobre las distancias sociales más amplias. La primavera llegó a la Ciudad de México con su impredecibilidad característica y la Casa de los Sabores
lentamente emergió de la sombra de la devastadora reseña de la señora Harrison. El negocio mejoró semana a semana, ayudado por el apoyo estratégico de Alessandro y la propia resistencia del restaurante. Giuseppe comenzó a hablar optimistamente sobre la temporada de verano, y Rosa sintió los ritmos familiares de la esperanza regresando a su vida diaria. La relación entre Rosa y Alessandro continuó evolucionando de maneras sutiles. Sus conversaciones durante sus visitas regulares se hicieron más largas y personales. Alessandro compartió historias sobre el imperio de moda de su familia en Milán, la soledad del éxito y su reconocimiento gradual de que la riqueza sin conexión se sentía hueca. Rosa se encontró hablando sobre sus sueños de escuela culinaria, las luchas y triunfos de su familia y su profundo aprecio por la dignidad encontrada en el trabajo honesto. Una noche a finales de abril, Alessandro llegó al restaurante cargando un sobre Manila que colocó cuidadosamente junto a su plato. Mientras Rosa servía su comida, el risotto especial de primavera de Giuseppe con espárragos y panceta, Alessandro parecía inusualmente nervioso. «Tengo algo que discutir contigo», dijo mientras Rosa volvía a llenar su copa de vino. «Una propuesta». Rosa sintió su estómago tensarse. En su experiencia, las propuestas de hombres ricos raramente terminaban bien para mujeres trabajadoras como ella. «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó cuidadosamente. Alessandro abrió el sobre y sacó varios documentos de apariencia oficial. «He estado correspondiendo con el Instituto Culinario de México», dijo. «Tienen un programa de becas para profesionales trabajadores que quieren avanzar su educación culinaria». Rosa se quedó mirando los papeles, no creyendo completamente lo que estaba escuchando. «El programa permite a los estudiantes trabajar medio tiempo mientras completan entrenamiento intensivo en cocina clásica y contemporánea», continuó Alessandro. «Los graduados a menudo continúan a posiciones gerenciales en restaurantes de alta gama o comienzan sus propios establecimientos». «No puedo permitirme la escuela culinaria», dijo Rosa silenciosamente, aunque su corazón estaba corriendo con la posibilidad. «La beca cubre toda la colegiatura», explicó Alessandro, «y he arreglado para que mantengas tu posición aquí en la Casa de los Sabores con un horario reducido, así que aún tendrás ingresos mientras estudias». Rosa tomó los documentos con manos temblorosas, examinando el papel oficial y las descripciones detalladas de cursos. Era todo con lo que había soñado durante esos largos viajes a casa en Pesero. Todo lo que había estudiado en secreto, usando libros de cocina prestados y videos en línea. «¿Por qué harías esto por mí?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Alessandro se reclinó en su silla, considerando su respuesta. «Porque el talento no debería desperdiciarse debido a circunstancias más allá del control de alguien», dijo. «Y porque me has enseñado que la verdadera inversión no se trata de retornos financieros, se trata de ayudar a alguien a alcanzar su potencial». Rosa sintió lágrimas acumulándose en sus ojos mientras leía los detalles de la beca. El programa comenzaría en septiembre y correría por 18 meses, combinando instrucción en aula con experiencia práctica en cocinas profesionales. Era una oportunidad que podía transformar todo su futuro. «No hay obligación», dijo Alessandro, observando su reacción emocional. «No hay condiciones. Si decides perseguir esto, es tu logro. Simplemente estoy removiendo una barrera que no debería existir en primer lugar». Giuseppe apareció en su mesa, habiendo notado las lágrimas de Rosa desde el otro lado del restaurante. Cuando Alessandro explicó la oportunidad de beca, el rostro del viejo chef se iluminó con alegría y orgullo. «¡Brava!», exclamó Giuseppe abrazando a Rosa calurosamente. «Serás chef magnífica, cara mía. Lo veo en cómo pruebas la comida, cómo entiendes los sabores. Este es tu momento». La decisión debería haber sido fácil, pero Rosa se encontró paralizada por la magnitud de la oportunidad y sus implicaciones. Aceptar significaría reconocer que Alessandro se había convertido en más que solo un cliente, que había evolucionado más allá de sus prejuicios iniciales. Se había convertido en alguien que creía en sus sueños lo suficiente como para invertir en ellos. Esa noche, Rosa tomó el pecero a casa con los documentos de beca en su bolsa, su mente girando con posibilidades y preocupaciones. En casa, extendió los papeles sobre su pequeña mesa de cocina, mientras su madre y Diego se reunieron alrededor para examinarlos. «Mija»,
dijo su madre suavemente, pasando su dedo por las descripciones de cursos. Esto es lo que tu papá habría querido para ti. Educación, oportunidad, respeto por tus talentos. El entusiasmo de Diego fue más vocal. Rosa, tienes que hacer esto. Siempre estás ayudando a todos los demás a lograr sus sueños. Ahora es tu turno. Pero Rosa permaneció conflictuada. ¿Qué pasa si acepto esto y cambia todo entre nosotros?, se preguntó en voz alta. ¿Qué pasa si Alessandro espera algo a cambio que no puedo dar? Su madre se estiró a través de la mesa y tomó las manos de Rosa en las suyas. Mija, te he visto servir a otros con dignidad por años. Te he visto dar respeto incluso cuando no recibías ninguno. Si este hombre te ofrece una oportunidad sin condiciones, tal vez ha aprendido algo sobre dignidad por observarte. Las palabras de Elena llevaban la sabiduría de alguien que había pasado décadas navegando las dinámicas complejas entre quienes sirven y quienes son servidos. A veces, continuó, el regalo más grande que podemos dar a alguien es confiar en sus buenas intenciones. Y a veces el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos es creer que merecemos cosas buenas. Rosa estudió las manos gastadas de su madre, pensando en todos los sacrificios que su familia había hecho, todos los sueños diferidos por necesidades prácticas. La beca representaba más que avance personal. Era un sendero hacia seguridad y respeto que podía beneficiarlos a todos. Durante la siguiente semana, Rosa luchó con su decisión. La discutió con Giuseppe, quien inmediatamente ofreció su apoyo completo y prometió ajustar su horario de trabajo para acomodar las clases. Habló con sus clientes regulares, muchos de los cuales expresaron entusiasmo sobre su potencial avance. Incluso David, el empresario solitario, le dijo que seguiría su carrera con interés. «Tienes un don para hacer que las personas se sientan cuidadas», dijo. «Eso es de lo que se trata realmente la hospitalidad grandiosa. Las habilidades culinarias pueden enseñarse, pero el corazón que traes al servicio, eso es raro». Finalmente, en una tranquila noche de martes cuando el restaurante estaba casi vacío, Rosa se acercó a la mesa de Alessandro con su decisión. Él levantó la vista de su comida, su expresión paciente pero esperanzada. «Quiero aceptar la beca», dijo Rosa simplemente. «Pero necesitas entender, esto no cambia quién soy o lo que creo sobre ganar respeto a través del carácter en lugar de conexiones». Alessandro sonrió, y por primera vez desde que lo conocía, la expresión alcanzó completamente sus ojos. «No querría que cambiara esas cosas», dijo. «Esas son exactamente las cualidades que me convencieron de que merecías esta oportunidad». Mientras Rosa llenaba los papeles de beca esa noche, reflexionó sobre el viaje inesperado que la había traído a este momento. Una confrontación nacida del insulto y la humillación había evolucionado hacia respeto mutuo y apoyo genuino. Alessandro había pasado de verla como insignificante a reconocer su potencial, mientras ella había aprendido que las personas podían cambiar, crecer y sorprender incluso sus propias suposiciones sobre el carácter. La beca representaba más que avance profesional, era validación de que sus sueños tenían valor, que su dignidad tenía poder y que a veces las relaciones más transformadoras emergen de los encuentros más improbables. Septiembre no podía llegar lo suficientemente pronto. Los meses previos a la inscripción de Rosa en el Instituto Culinario se llenaron de anticipación y preparación. Alessandro demostró ser fiel a su palabra sobre no tener expectativas más allá de verla triunfar. Sus interacciones permanecieron amigables pero respetuosas, sin presión o implicaciones incómodas. Continuó sus visitas regulares de cena, pero ahora sus conversaciones incluían discusiones sobre el próximo trabajo de curso y metas profesionales de Rosa. Giuseppe estaba tal vez incluso más emocionado que la misma Rosa sobre la beca. Comenzó a incorporar momentos de enseñanza improvisados en sus turnos, explicando técnicas clásicas y combinaciones de sabores que le darían una base para estudio formal. Durante tardes lentas, invitaba a Rosa a la cocina para practicar habilidades con cuchillo y aprender los secretos detrás de sus recetas familiares. En Sicilia, diría Giuseppe, viendo el trabajo cuidadoso de cuchillo de Rosa, decimos que el alma del cocinero entra a la comida a través de sus manos.
Tienes buenas manos, Rosa, fuertes y gentiles ambas. La familia de Rosa se reunió alrededor de su decisión con calidez y apoyo característicos. Diego, ahora prosperando en su práctica en la oficina de Alessandro, había ganado confianza y comenzó a hablar sobre sus propios planes universitarios con nuevo entusiasmo. Elena, a pesar de su salud declinante, insistió en ayudar a Rosa a organizar sus materiales de estudio y prepararse para el horario demandante por delante. El primer día de clases en septiembre llegó con la energía fresca del otoño en la Ciudad de México. Rosa se paró afuera del imponente edificio de ladrillo del Instituto Culinario, agarrando su rollo de cuchillos y libreta, sintiéndose simultáneamente aterrada y exhilarada. A los 28 años, era mayor que muchos de sus compañeros de clase, pero sus años de experiencia en restaurante le habían enseñado lecciones valiosas sobre disciplina, presión y atención al detalle. El programa era intensivo y demandante. Los días de Rosa comenzaban a las 5 de la mañana con trabajo de preparación en la Casa de los Sabores. Continuaban con clases de mediodía a 8 de la noche y terminaban con tarea y sesiones de estudio que se extendían hasta altas horas de la noche. El agotamiento físico y mental era abrumador, pero Rosa prosperó bajo el desafío. Sus instructores rápidamente reconocieron su paladar natural y comprensión intuitiva del balance de sabores. Chef Martínez, quien enseñaba técnicas francesas clásicas, notó la combinación inusual de creatividad y precisión de Rosa. La mayoría de estudiantes sobresalen en innovación o fundamentos, le dijo después de una demostración de salsa particularmente exitosa. Tú entiendes que la verdadera artesanía requiere dominar ambos. Alessandro continuó apoyando el viaje de Rosa de maneras sutiles. Cuando ella mencionó luchar con el costo de ingredientes de alta calidad para sesiones de práctica en casa, él arregló que Giuseppe recibiera un descuento generoso de proveedores premium. Cuando la clase de Rosa requería visitas a establecimientos de alta cocina para observación, Alessandro recomendó restaurantes donde sería bienvenida y educada, en lugar de tratada como forastera. Pero el apoyo más significativo vino de la misma familia de la Casa de los Sabores. Giuseppe ajustó el horario de Rosa sin quejas. Sus compañeros de trabajo cubrieron sus turnos cuando las demandas escolares se intensificaron, e incluso clientes regulares preguntaron sobre su progreso con genuino interés. Los desafíos fueron significativos. Los compañeros de clase de Rosa incluían graduados de escuelas culinarias y cocineros experimentados de restaurantes prestigiosos, y a veces sintió el peso de su trasfondo no convencional. Las sesiones de estudio nocturnas en su pequeño departamento, balanceando libros de texto en su mesa de cocina, mientras su madre dormía cerca, pusieron a prueba su resistencia y determinación. El avance llegó durante su tercer mes de estudio, en una clase avanzada de cocina enfocada en desarrollo de menú. Los estudiantes tuvieron que crear un platillo original que demostrara habilidad técnica mientras reflejara su perspectiva culinaria personal. Rosa se inspiró en la herencia mexicana de su familia, el entrenamiento italiano de Giuseppe y su propia comprensión del poder emocional de la comida de confort. Su creación fue elegante en su simplicidad, pasta hecha a mano rellena de carnitas cocidas lentamente, terminada con una delicada salsa de tomatillo y crema y adornada con microverdes y queso cotija añejo. El platillo representó una fusión de tradiciones, ejecutada con técnica clásica, pero enraizada en la cocina casera que había formado su paladar. Chef Martínez probó el platillo frente a toda la clase, su expresión cuidadosamente neutral mientras evaluaba cada componente. El silencio se extendió interminablemente antes de que finalmente hablara. Esto, dijo, dejando su tenedor, demuestra exactamente lo que esperamos lograr en este programa. Excelencia técnica al servicio de expresión emocional auténtica. La señorita Herrera ha creado algo que honra la tradición mientras establece su propia voz. La validación significó todo para Rosa. Por primera vez desde comenzar su educación culinaria formal, se sintió verdaderamente confiada de que pertenecía en cocinas profesionales, no a pesar de su trasfondo, sino debido a él. Las noticias del éxito de Rosa comenzaron a esparcirse más allá del instituto. Giuseppe compartió orgullosamente:
actualizaciones con los clientes de la Casa de los Sabores, y Alessandro mencionó sus logros a sus contactos en la industria restaurantera. Cuando una prestigiosa revista de comida capitalina publicó un artículo sobre estudiantes culinarios prometedores, Rosa fue seleccionada como uno de 5 perfiles, destacando voces diversas en la escena restaurantera de la ciudad. El artículo incluyó una foto de Rosa en su chaqueta de chef, su rostro serio y enfocado mientras emplataba su platillo de pasta distintivo. El texto acompañante la describió como un talento emergente cuya comprensión de hospitalidad corre más profundamente que la técnica, enraizada en cuidado genuino por las personas a quienes sirve. Alessandro trajo una copia de la revista al restaurante, incapaz de esconder su orgullo, mientras mostró el artículo a Giuseppe y el otro personal. «Supe que era especial desde el principio», dijo, convenientemente editando la historia de su relación. Giuseppe se rió sabiéndolo. «Sí, Alessandro, viste su potencial inmediatamente. ¡Qué sabiduría tienes!». Mientras el primer año de escuela culinaria de Rosa llegó a su fin, había evolucionado de recipiente incierto de beca a profesional culinaria confiada. Sus calificaciones fueron excepcionales, su técnica había mejorado dramáticamente, y más importante, había desarrollado una visión clara para su futuro en la industria. Pero la transformación más significativa fue en cómo otros la veían y cómo se veía a sí misma. Ya no era solo Rosa la mesera que casualmente entendía de comida. Era Rosa la chef, cuyas opiniones eran buscadas y valoradas, cuya creatividad era reconocida y celebrada. El viaje de ese primer encuentro humillante con Alessandro a este momento de reconocimiento profesional había sido marcado por dignidad mantenida, respeto ganado y potencial realizado. Rosa había probado que el valor no estaba determinado por circunstancias de nacimiento o riqueza, sino por carácter, determinación y la valentía de soñar más allá de limitaciones existentes. Mientras se preparaba para su colocación de práctica final en uno de los restaurantes más respetados de la Ciudad de México, Rosa cargó consigo el conocimiento de que no solo había transformado su propia vida, sino que también había contribuido a transformar la vida de un hombre que inicialmente la había descartado como insignificante. La naturaleza circular de su relación, del desprecio al respeto, de la humillación a la validación, representó algo más grande sobre la posibilidad del crecimiento humano y el poder de la dignidad para elevar no solo individuos, sino comunidades enteras de personas que habían sido pasadas por alto o subvaloradas. La colocación de práctica final de Rosa fue anunciada en una mañana nevada de diciembre. Pujol, uno de los restaurantes más prestigiosos de la Ciudad de México y un templo de la gastronomía molecular donde cenar, se consideraba alta arte. La colocación era típicamente reservada para estudiantes de programas culinarios de élite, pero el portafolio y recomendaciones de Rosa habían ganado esta oportunidad extraordinaria. Alessandro se enteró de la colocación antes que Rosa. Sus conexiones en la escena restaurantera capitalina significaban que las noticias viajaban rápidamente a través de su red. Cuando llegó a la Casa de los Sabores esa noche, su compostura usual se agitó con genuina emoción. «Pujol», le dijo a Rosa, incapaz de contener su orgullo, «¿entiendes lo que esto significa? Te han seleccionado para la práctica más competitiva de la ciudad». Rosa sintió una mezcla familiar de emoción y terror. Pujol representaba el pináculo del logro culinario, un lugar donde la comida era deconstruida y reimaginada, donde cada plato era una obra de arte. También era un ambiente que pondría a prueba cada habilidad que había aprendido y demandaría innovación de la que no estaba segura de poseer. «Estoy aterrada», admitió Rosa a Alessandro. «¿Qué pasa si no pertenezco ahí? ¿Qué pasa si no puedo mantener el ritmo?» Alessandro se inclinó hacia adelante, su expresión seria. «Hace 2 años, me dijiste en italiano perfecto que la verdadera pobreza no está en servir a otros con dignidad, sino en no lograr reconocer el valor de quienes lo hacen. Entendiste algo sobre el valor que nunca había aprendido a pesar de todas mis ventajas. Confía en mí cuando digo que tu perspectiva es exactamente lo que un lugar como Pujol necesita». La predicción resultó precisa de maneras inesperadas. La práctica de 3 meses de Rosa en Pujol se convirtió en una clase magistral
en la intersección de técnica y creatividad, pero también en la importancia de hospitalidad en los niveles más altos de cocina. El chef ejecutivo Enrique Olvera y su equipo demandaron perfección, pero también valoraron el tipo de comprensión intuitiva de la experiencia del huésped que Rosa había desarrollado a través de años de servicio. El trasfondo de Rosa como mesera le dio perspectivas que sorprendieron a sus colegas. Mientras otros practicantes se enfocaron únicamente en preparación de comida, Rosa notó cómo los huéspedes respondían a diferentes presentaciones, qué platillos creaban conversación, cómo el tiempo del servicio afectaba la experiencia general. Sus observaciones contribuyeron a ajustes de menú que mejoraron la reputación ya estelar del restaurante. «¿Ves el cuadro completo?», le dijo Chef Olvera durante su evaluación final. «La mayoría de cocineros se enfocan en su estación, pero tú entiendes cómo cada elemento contribuye al viaje del huésped. Esa es la marca de alguien que sobresaldrá en posiciones de liderazgo». La práctica concluyó con una oferta que le quitó el aliento a Rosa, una posición de tiempo completo como sous chef junior, con un salario inicial que era triple lo que había ganado sirviendo mesas. La oferta incluía beneficios de salud, oportunidades de desarrollo profesional y un sendero hacia posiciones eventuales de chef ejecutivo. La celebración de aceptación de Rosa en la Casa de los Sabores fue legendaria en la historia del restaurante. Giuseppe cerró el restaurante al servicio regular y organizó una fiesta para la familia, amigos y colegas de Rosa. Alessandro asistió, trayendo champaña y un regalo cuidadosamente elegido, un juego de cuchillos profesionales grabados con el nombre de Rosa y la fecha de su graduación del Instituto Culinario. «Cada chef necesita herramientas dignas de su talento», dijo Alessandro mientras Rosa examinaba los hermosos cuchillos con lágrimas en los ojos. Pero el momento más significativo llegó cuando Giuseppe presentó a Rosa con una fotografía enmarcada, la imagen que había aparecido en la revista culinaria, mostrándola en su chaqueta de chef, enfocada y confiada. Junto a ella estaba una foto más pequeña de sus primeros días en la Casa de los Sabores, Rosa en su delantal de mesera, sonriendo pero cansada. «Ambas fotos muestran la misma persona», dijo Giuseppe, su voz espesa con emoción. «Mismo corazón hermoso, misma alma fuerte, solo que ahora el mundo ve lo que siempre supimos que estaba ahí». Mientras la celebración continuaba alrededor de ella, Rosa se encontró en conversación silenciosa con Alessandro en el pequeño patio del restaurante. El aire de diciembre estaba frío, pero la calidez del logro los rodeó como una burbuja protectora. «Te debo una deuda que nunca podré pagar», dijo Rosa, viendo su aliento crear pequeñas nubes en el aire helado. Alessandro negó con la cabeza firmemente. «No me debes nada. Cada éxito que has logrado, lo ganaste a través de tu propio talento y determinación. Simplemente removí obstáculos que nunca debieron existir». «¿Pero por qué?», preguntó Rosa, la pregunta que la había intrigado por 2 años. «¿Qué viste en alguien que inicialmente descartaste como insignificante?». Alessandro estuvo silencioso por un largo momento, considerando su respuesta cuidadosamente. «Vi a alguien que poseía todo lo que pensé que tenía, pero en realidad carecía. Dignidad, propósito, la habilidad de encontrar significado en el trabajo diario. Servías mesas con más gracia de la que yo conducía negocios multimillonarios». Hizo una pausa, mirando las luces de la ciudad que brillaban como estrellas distantes. «Mi riqueza es heredada, Rosa. Mi éxito construido sobre ventajas que nunca gané. Pero tu éxito, esto es como se ve el verdadero logro, construido de la nada, sostenido por carácter, medido no en pesos, sino en el impacto positivo que tienes en otros». Rosa sintió la verdad de sus palabras asentarse en su corazón. Su relación había comenzado con la arrogancia de él y su humillación, pero había evolucionado hacia algo que ninguno había esperado: respeto mutuo entre 2 personas que habían aprendido a ver más allá de suposiciones superficiales para reconocer la humanidad esencial del otro. «¿Seguirás comiendo en la Casa de los Sabores?», preguntó Rosa, súbitamente preocupada por los cambios que su nueva posición traería. Alessandro sonrió, la expresión llevando calidez y afecto genuino. «Cada oportunidad que tenga. La comida de Giuseppe sigue siendo la mejor de la ciudad, y además tengo que mantenerme al día con tu carrera. Algo me dice que esto es solo el comienzo de tu historia».
Mientras Rosa se preparaba para comenzar su nueva posición en Pujol, cargó consigo el conocimiento de que la transformación era posible para todos. Empresarios ricos que aprendían humildad, meseras que se convertían en chefs celebradas, y la magia silenciosa que ocurre cuando las personas eligen verse claramente y tratarse con dignidad. La niña que una vez había sido descartada como insignificante estaba a punto de ayudar a redefinir la significancia misma, un platillo perfectamente preparado a la vez. 5 años pasaron como un sueño puntuado por trabajo duro, crecimiento artístico y reconocimiento profesional. La trayectoria profesional de Rosa en Pujol excedió incluso las predicciones optimistas de Alessandro. Avanzó de su chef junior a su chef principal en 18 meses, luego a su chef ejecutivo, y finalmente logró su meta, chef ejecutiva en su propio restaurante. El restaurante, llamado Corazón, con el significado profundo de la palabra en español, abrió en un almacén convertido en la vibrante Roma Norte. Rosa había asegurado inversionistas a través de una combinación de su reputación, las conexiones de Alessandro y un plan de negocios que enfatizaba tanto la innovación culinaria como la hospitalidad accesible. El concepto fue revolucionario en su simplicidad, técnica sofisticada aplicada a comidas de confort que honraban diversas tradiciones culturales. El menú de apertura de Corazón presentó platillos que contaron la historia de Rosa, la pasta de carnitas que había ganado atención por primera vez en la escuela culinaria, ahora refinada con 5 años de experiencia adicional. Un pozole deconstruido que mantuvo la esencia reconfortante de la receta tradicional mientras la presentó con estilo artístico, y un postre inspirado en el pastel de 3 leches de su madre, mejorado con técnicas aprendidas en gastronomía molecular. La industria restaurantera tomó nota inmediatamente. Los críticos de comida elogiaron la habilidad de Rosa de crear alta cocina emocional, cuisine que satisfacía tanto el paladar como el corazón. Los clientes apreciaron la calidez del servicio en que Rosa insistió, entrenando a su personal para tratar a cada huésped como si los estuviera recibiendo en su propio hogar. Alessandro asistió a la noche de apertura de Corazón, trayendo una gran fiesta de amigos influyentes y socios de negocios. Pero lo que más conmovió profundamente a Rosa fue ver a Giuseppe en la mesa del chef, lágrimas corriendo por su rostro curtido, mientras probó sus platillos distintivos y reconoció las técnicas que le había enseñado, transformadas en algo completamente suyo. «Bravísima», susurró Giuseppe cuando Rosa vino a saludarlo entre platos. «Tu papá estaría tan orgulloso. Honras nuestras tradiciones mientras creas algo nuevo». El éxito fue inmediato y sostenido. Dentro de 6 meses, Corazón había ganado su primera nominación al premio James Beard. La revista Food and Wine presentó a Rosa como una de las mejores chefs nuevas del año. Las reservaciones se agotaron semanas por adelantado y Rosa se encontró invitada a demostraciones culinarias y festivales gastronómicos por todo el país. Pero tal vez el reconocimiento más significativo vino de una fuente inesperada: el personal de meseros en restaurantes por toda la Ciudad de México. Rosa había insistido en que sus meseros recibieran beneficios integrales, participación en ganancias y oportunidades para avance profesional. Más importante, los trató como partes integrales de la experiencia culinaria, no funcionarios invisibles. Chef Rosa cambió todo, le dijo un mesero a una revista local de comida, entrevistando trabajadores de restaurante capitalinos. Prueba que puedes dirigir un restaurante de alta cocina exitoso mientras tratas a todos con respeto y dignidad. El éxito de Rosa creó efectos de ondas por toda su comunidad. Diego, inspirado por los logros de su hermana y su experiencia en la compañía de Alessandro, había ganado una beca completa a la UNAM, donde estudió negocios internacionales. Elena se había estabilizado, apoyada por excelente cuidado médico que Rosa ahora podía permitirse, y se había convertido en una figura querida en Corazón, a menudo saludando a clientes regulares y compartiendo historias sobre los sueños de la infancia de su hija de convertirse en chef. La Casa de los Sabores también prosperó, beneficiándose de las recomendaciones de Rosa y el brillo reflejado de su éxito. Giuseppe había mantenido su posición como chef principal, pero había comenzado a enseñar clases de cocina para profesionales aspirantes
pasando técnicas tradicionales a una nueva generación. La vida de Alessandro también se había transformado, aunque más sutilmente. Su encuentro con Rosa había provocado un examen más amplio de cómo conducía negocios y trataba empleados. Había implementado silenciosamente programas de participación en ganancias en sus compañías, aumentado salarios iniciales y creado fondos de becas para hijos de trabajadores de servicio. Su vida romántica también había evolucionado. Ahora salía con mujeres que compartían sus valores en lugar de simplemente su estatus social. En el 5º aniversario de su primer encuentro en la Casa de los Sabores, Alessandro hizo una reservación en Corazón. Rosa, ahora confiada en su papel como chef ejecutiva, preparó personalmente su comida. Un menú de degustación que contó la historia de su relación a través de comida. El primer plato fue un plato de antojito sencillo, hermosamente compuesto pero reminiscente de esa primera noche, cuando Rosa había servido a su mesa con dignidad silenciosa mientras escondía su dolor. El segundo plato fue su famosa pasta de carnitas, representando el momento cuando había encontrado su voz y hablado verdad al poder. La progresión continuó a través de platillos que simbolizaron lucha, crecimiento, reconocimiento y triunfo final. El plato final fue un postre que trajo lágrimas a los ojos de Alessandro, una interpretación sofisticada de tiramisú, el mismo postre que Rosa había estado sirviendo a otros clientes esa primera noche. Pero ahora estaba transformado, capas de bizcochos empapados en espresso, alternando con mascarpone infundido con vainilla mexicana, espolvoreado con cacao que había sido obtenido directamente de granjas que Rosa apoyaba en la tierra natal de su madre. Cuando Alessandro lo probó, entendió el mensaje. Ella había tomado algo tradicional y lo había elevado no abandonando su esencia, sino trayendo su propia perspectiva auténtica a su creación. Era una metáfora para todo lo que Rosa había logrado, honrando su pasado mientras creaba su propio futuro extraordinario. «Perfecto», dijo Alessandro cuando Rosa apareció en su mesa para revisar su experiencia. «Absolutamente perfecto». Rosa sonrió, la expresión llevando confianza ganada a través de años de probarse a sí misma en una industria que inicialmente había parecido imposible de entrar. «Aprendí de un muy buen maestro», dijo asintiendo hacia la cocina, donde Giuseppe estaba visitando por la noche, ayudando con preparación y regocijando a los cocineros más jóvenes con historias. «No», respondió Alessandro, su voz seria a pesar de su sonrisa. «Siempre fuiste la maestra, Rosa. Solo necesitabas el escenario correcto para mostrarle al mundo lo que siempre supiste». Mientras la noche terminaba y los últimos clientes se marcharon, Rosa se paró en la cocina de su restaurante rodeada por su equipo, cocineros jóvenes y profesionales experimentados que la miraban para liderazgo e inspiración. La niña que una vez había sido llamada insignificante, ahora moldeaba las carreras y sueños de docenas de empleados, influyó en los paladares de miles de comensales y probó diariamente que el valor se determinaba no por circunstancias, sino por carácter, determinación y la valentía de creer en el propio potencial. Afuera, las luces de la Ciudad de México brillaron como estrellas contra el cielo nocturno, y en algún lugar de la ciudad, otros jóvenes meseros estaban terminando sus turnos, cansados pero dignos, tal vez llevando sus propios sueños secretos de transformación. La historia de Rosa se había convertido en prueba de que tales sueños no eran imposibles, eran inevitables para cualquiera dispuesto a trabajar con integridad, hablar verdad con dignidad y nunca aceptar que sus circunstancias actuales definían su valor final. El círculo estaba completo, pero la historia continuó propagándose hacia afuera, tocando vidas de maneras que Rosa nunca sabría completamente, inspirando a otros a ver más allá de suposiciones y reconocer el potencial extraordinario que existe en cada persona que elige servir a otros con gracia. Los años continuaron desarrollándose con crecimiento constante y reconocimiento por el trabajo de Rosa, pero el éxito no había cambiado la humildad que había captado por primera vez la atención de Alessandro. Cada mañana aún llegaba a Corazón horas antes que su personal, usando el tiempo silencioso para planear menús, perfeccionar técnicas y recordar por qué había elegido este sendero demandante, pero gratificante. En una mañana fresca de octubre,
Exactamente 7 años después de su primer encuentro, Rosa recibió noticias que representarían el pináculo del logro culinario. Corazón había sido galardonado con su primera estrella Michelin. El reconocimiento fue sin precedentes para un restaurante tan enraizado en tradiciones de comida de confort, reflejando el aprecio de los jueces por la habilidad única de Rosa de elevar sabores familiares sin sacrificar su resonancia emocional. La celebración esa noche atrajo amigos de cada fase del viaje de Rosa. Giuseppe llegó usando su mejor traje, sus ojos brillantes con lágrimas de alegría. Diego trajo a su prometida, una compañera egresada de la UNAM que trabajaba en agricultura sustentable y compartía el compromiso de Rosa de apoyar sistemas alimentarios locales. Elena, ahora saludable y vibrante gracias al cuidado médico adecuado, usó un vestido que Rosa le había comprado de la casa de moda de Alessandro, un gesto que había traído tanto orgullo a la mujer mayor que apenas podía contenerlo. Alessandro asistió con su nueva pareja, la doctora Sarah Chen, una médica humanitaria que dirigía clínicas gratuitas para comunidades inmigrantes. Su relación representó el crecimiento continuo de Alessandro hacia valorar sustancias sobre estatus, y Sarah se había convertido en una de las personas favoritas de Rosa, alguien cuya dedicación a servir a otros creó un vínculo natural a pesar de sus diferentes profesiones. Mientras la celebración alcanzó su pico, Rosa se encontró momentáneamente afuera en el pequeño patio de Corazón, necesitando un momento tranquilo para procesar la magnitud de lo que había logrado. La estrella Michelin representó no solo éxito personal, sino validación de su creencia de que la cuisine enraizada en amor y respeto por la tradición podía alcanzar los niveles más altos de reconocimiento crítico. Alessandro se le unió en el aire fresco de la noche, llevando 2 copas de champán de la botella premium que Giuseppe había estado guardando para exactamente este tipo de ocasión. ¿Recuerdas?, preguntó Alessandro entregándole una copa. ¿Lo que me dijiste esa primera noche sobre la verdadera pobreza? Rosa sonrió, el recuerdo tan claro como si hubiera pasado ayer, que la verdadera pobreza no está en servir a otros con dignidad, sino en no lograr reconocer el valor de quienes lo hacen. He estado pensando en esas palabras por 7 años, dijo Alessandro, alzando su copa. Esta noche, viéndote recibir reconocimiento de los jueces más prestigiosos del mundo culinario, entiendo algo que no entendía entonces. Rosa esperó, curiosa sobre su reflexión. No me estabas solo corrigiendo mi comportamiento esa noche, continuó Alessandro. Me estabas enseñando que la riqueza no se mide en cuentas bancarias o portafolios de inversión o inversiones inmobiliarias. La verdadera riqueza es lo que has construido aquí, un negocio que crea belleza, proporciona trabajo significativo, apoya a la comunidad y trata a cada persona con dignidad. Rosa sintió la verdad de sus palabras asentarse alrededor de ella, como un abrazo cálido. Su éxito había sido medido en más que solo reconocimiento profesional. Empleaba a 43 personas en Corazón, cada una ganando salarios dignos con beneficios integrales. Había establecido un fondo de becas para estudiantes culinarios de trasfondos de clase trabajadora. Su restaurante obtenía ingredientes de granjas locales, incluyendo muchas poseídas por familias inmigrantes como la suya. Había creado un lugar donde todos, desde clientes hasta lavaplatos, se sentían valorados y respetados. No podría haber imaginado esto hace 7 años, admitió Rosa, mirando a través de la ventana a su comedor lleno de colegas, amigos y familia celebrando su logro. Algunas noches, sirviendo mesas en la Casa de los Sabores, solía soñar sobre tener mi propio restaurante, pero soñaba pequeño, tal vez un lugarcito de barrio donde pudiera cocinar comida que hiciera feliz a las personas. Y en cambio, construiste un imperio basado en los mismos principios, observó Alessandro. Hacer feliz a las personas, pero a una escala que influye a toda la industria. Rosa asintió, entendiendo que su influencia se extendía mucho más allá de su propio restaurante. Jóvenes chefs por toda la Ciudad de México la miraban como ejemplo de lo que era posible. Dueños de restaurantes observaron su estilo de administración y políticas de empleados. Los críticos de comida habían comenzado a reconocer que la cuisine sofisticada podía coexistir con hospitalidad cálida y conciencia social. La niña que sirvió tu mesa esa primera noche, dijo Rosa,
alzando su copa para encontrar la de Alessandro, sabía algo importante que aún no podía articular, que cómo nos tratamos unos a otros importa más que cualquier otra medida de éxito. Brindaron por el viaje que los había traído a ambos a este momento, a él de riqueza arrogante, a prosperidad con propósito, a ella de servicio invisible a liderazgo celebrado. Su relación se había convertido en testimonio de la posibilidad de transformación cuando las personas eligen ver más allá de suposiciones superficiales y reconocer la dignidad esencial en cada ser humano. Mientras la noche continuó, Rosa se movió por su restaurante como una anfitriona graciosa, agradeciendo a cada persona que había contribuido a su éxito. Pero su conversación más significativa fue con una joven mesera llamada Carmen, una inmigrante reciente de Guatemala que le recordó a Rosa de sí misma a los 28. «Chef Rosa», dijo Carmen tímidamente, acercándose durante un momento tranquilo, «gracias por mostrarme que los sueños pueden hacerse realidad si trabajas duro y nunca renuncias a tu dignidad». Rosa miró el rostro sincero de Carmen y vio su propio pasado reflejado ahí. Las mismas esperanzas, la misma determinación, la misma fuerza silenciosa que creía en la posibilidad a pesar de las circunstancias. En ese momento, Rosa entendió que su mayor logro no era la estrella Michelin o el éxito financiero, o incluso el reconocimiento profesional. Su mayor logro era probar que la transformación era posible para cualquiera dispuesto a servir a otros con dignidad, hablar verdad con gracia, y nunca aceptar que sus circunstancias actuales definían su valor final. ¿Y tú? ¿Alguna vez has servido con tu corazón en un mundo que te hizo sentir invisible? ¿Alguna vez has sido descartado por alguien que juzgó tu valor por tus circunstancias en lugar de tu carácter? ¿Alguna vez te has preguntado si tus sueños eran demasiado grandes, tus esperanzas demasiado ambiciosas para alguien en tu posición? La historia de Rosa nos enseña que la dignidad no puede ser quitada, solo entregada, que el respeto se gana a través del carácter, no se hereda a través del privilegio, que las transformaciones más profundas pasan cuando elegimos vernos claramente, hablar con verdad y tratarnos unos a otros con la amabilidad que todos merecemos. Cuéntame tu historia en los comentarios abajo. Si el viaje de Rosa de mesera invisible a chef celebrada tocó tu corazón, por favor deja un me gusta y suscríbete para que este mensaje de fuerza silenciosa y respeto ganado pueda alcanzar a alguien que necesita escucharlo hoy. Comparte esta historia con alguien que sirve a otros, alguien que sueña más allá de sus circunstancias, alguien que cree que la dignidad y el trabajo duro pueden superar cualquier obstáculo. Para más historias conmovedoras de transformación y triunfo, haz clic en el enlace a nuestra serie especial de podcast, donde exploramos relatos de la vida real de personas que cambiaron sus vidas a través del valor, la determinación y el rechazo a aceptar que eran insignificantes. Gracias por caminar este viaje emocional con nosotros. Gracias por creer en el poder de la dignidad humana y la posibilidad de redención inesperada. Gracias por entender que cada persona que sirve a otros, ya sean mesas, clientes o comunidades, merece ser vista, valorada y celebrada. En un mundo que a menudo mide el valor por la riqueza, la historia de Rosa nos recuerda que la verdadera significancia yace en cómo nos tratamos unos a otros, cómo perseguimos nuestros sueños con integridad y cómo elevamos a otros, incluso mientras nos elevamos a nosotros mismos. Nos vemos en nuestra próxima historia, donde continuaremos explorando la fuerza extraordinaria encontrada en personas ordinarias que se niegan a dejar que las circunstancias definan su destino. Hasta entonces, recuerda, nunca eres insignificante, tus sueños importan y tu dignidad es tu mayor riqueza.